Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan, con el capítulo 1, y hoy de una manera muy especial queremos subrayar este versículo 2. Él estaba en el principio junto a Dios. Este es el versículo 2 del primer capítulo del Evangelio de San Juan. Miremos un poco el contexto bíblico, queridos amigos, donde nos encontramos. Este segundo versículo reafirma y subraya lo dicho ya en el versículo 1, ¿verdad? En el versículo anterior que ya hemos estudiado, consolidando un elemento que es preocupación ciertamente del autor sagrado, que es el aspecto teológico, que es la eternidad del Logos, es decir, de que el Logos es eterno, y en esto se refiere más directamente de que Jesús entonces sería el eterno, la divinidad de Jesús. Recordemos que cuando hablamos del contexto histórico, y de nuevo tocaremos este tema, la problemática es demostrar y decir el autor sagrado, la comunidad, decir de que Jesús verdaderamente era Hijo de Dios. Ese es el contexto histórico. Peala ñande ya hayena peñen su hueveña de ya huere coajina, a peala ya yacana, upeala de cuera omumbe useka tuete, y tienen que reafirmar, porque en la comunidad ad intra, ad extra, upeaya ema curiña de moñe puno lleva. Ad intra es la vida cristiana, la comunidad cristiana, el seguimiento de Jesucristo. En cuanto que la comunidad ad extra, lleva, es esa comunidad judía que ciertamente que sigue esperando al Mesías, etcétera, etcétera, pero aquí el cristianismo ya lo está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado por Dios, que se ha encarnado. Bueno, todo eso ya iremos viendo más adelante. Pero cuando hoy se enseñan de que el Logos, es decir, que la palabra es eterna, el eterno. No se trata de una entidad creada ni de una idea filosófica abstracta, sino de una persona divina plenamente distinta del Padre y al mismo tiempo consustancial con Él. Aquí está entonces, queridos amigos, la idea central y principal, cuando se está diciendo, Él estaba en el principio junto a Dios. ¿Se acuerdan, queridos amigos, que esta palabra era muy importante, verdad? El hecho de estar junto a Dios. Él estaba en el principio, es decir, está defendiendo y está dando la característica de la eternidad. La expresión en el principio, en arjé, nos remite nuevamente, como decíamos también ya al inicio de nuestra introducción, nos vuelve a remitir
al capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis. Upebeña de ella emoiguria lleva en el principio, en Arjé. Ahora Juan, de cierta manera, quiere evitar cualquier malentendido. ¿Y cuál sería el malentendido? El Logos no solo estaba con Dios, sino que participaba de su esencia. Viendo por aquí. El Logos entonces ya puede tener compañía al Eterno, es decir, a Dios, que después dentro de nuestra teología lo vamos a decir a Dios Padre, el Dios Creador. O lo que fuere, no, sino que es el Eterno, es el Logo, es el que comparte la misma esencia de Dios. Y de esta manera, como decíamos, Juan asegura así cualquier malentendido. El Logos no estaba simplemente con Dios, sino que participaba de su eternidad desde siempre. Y esta insistencia de San Juan nos está mostrando también, queridos amigos, que el Verbo nos surge en la creación. Upea otro elemento es, que Dios estaba siempre, estaba junto a Dios, pero en un sentido de participar de la esencia de Dios y no es creado, entonces el Verbo nos surge en la creación, porque Dios Padre lo ha creado, sino que ya preexistía antes de la creación y está junto a Dios. Entonces por eso esta expresión, Él estaba en el principio, en Arjé, en el principio, junto a Dios. Esto entonces para ubicarnos, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico. Ahora, el contexto histórico, como estábamos diciendo, siempre existen problemas, existen dificultades como en toda comunidad. Aquí recordemos que en el siglo I después de Cristo fue un tiempo en que el cristianismo naciente enfrentaba múltiples herejías, por una parte, o también comprensiones erradas, sobre todo desde el judaísmo o de los mismos seguidores cristianos, pero que provenían del judaísmo. Como siempre suele suceder, ¿verdad? Porque esta novela cristiano y Andei Shaguaya lleva que muchas veces se dejan engañar y entonces nos confrontamos frente a herejías, ¿verdad? Porque ante el engaño después uno comienza a afirmar cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, en este contexto, la afirmación de la eternidad de Logos era crucial para combatir sobre todo las doctrinas gnósticas que negaban que el Hijo fuera plenamente divino. Negaban que el Hijo, es decir, que Jesús, sea plenamente divino o que fuera preexistente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas
y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1 de San Juan. Estamos en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 2. Así estábamos diciendo que del aspecto histórico, es decir, el contexto histórico, existían muchas dificultades en ese tiempo por comprensiones erróneas de gente que ya estaba incluso dentro del cristianismo, ¿entiendes? Como también esa comunidad ad extra que nosotros le llamábamos así, que son los mismos judíos, ¿verdad? Entonces, este versículo lo que está queriendo mostrar es que ya de los primeros testimonios apostólicos, nosotros como cristianos enfrentábamos esta dificultad. Se entendía a Jesús como eterno, queridos amigos, como eterno, y no como una criatura, como luego va a venir el arrianismo. El arrianismo es el que va a considerar simplemente, ¿verdad?, a Jesús como una criatura nada más. Y por eso el uso del verbo estaba, el verbo en griego, en, indica un estado continuo e intemporal. Por eso es importante, queridos amigos, también el expresar un poco y el conocer, en este caso, la lengua griega, ¿verdad? La lengua griega, porque la expresión en, el verbo en, significa no solamente un verbo del ser, sino que indica sobre todo un estado continuo y al mismo tiempo un estado intemporal, el verbo ser. No un comienzo. No está indicando un comienzo, sino que ya como preexistente, intemporal. Ahora, la palabra clave relacionada con esto es el famoso reshit, ¿verdad? Reshit del hebreo, reshit, que viene de cabeza, el rosh, cabeza, al principio, al inicio de todo. Entonces, como una palabra preexistente, esta palabra hebrea del Génesis, que se traduce como principio, no denota solo un punto cronológico, sino un acto fundacional cargado de intencionalidad divina. Queridos amigos, aquí entonces tenemos dos palabras claves que nosotros utilizamos, tanto del hebreo como del griego. Reshit, rosh, cabeza, principio, que significa un estado que no es cronológico, un inicio cronológico, sino que el cabeza, que decía el principio de todo, la base fundacional de todo, queridos amigos, implica que ya está cargado de una intencionalidad divina, esa palabra. Entonces, también en el principio, incluso el Génesis capítulo 1, versículo 1 también comienza así, Bereshit bara Elohim. En el principio de todo, el fundamento de todo, cómo comienza todo. Pégala dice en el Bereshit. Bara ya quiere decir después creación, ¿verdad? Creó, es un verbo. Pero entonces San Juan aquí en el prólogo, en su evangelio, como estaba hablando también con una comunidad judía, con influencias que vienen ciertamente también los cristianos que van adhiriéndose al cristianismo, también tienen una influencia siempre de su judaísmo, evidentemente. Hoy cuando ponáis esa palabra, lo interpretaron en Reshib,
Rosh, cabeza. La intencionalidad, que es la divinidad, y es la divinidad que está como fundamento. Y en el principio estaba la palabra, ¿se acuerdan? En el principio. ¿Verdad? O sea que no hay aquí nada que podemos entender, ¿verdad? Como algo que está siendo creado, por ejemplo, ¿verdad? Sino que ya existía siempre desde un comienzo. Y por eso nosotros incluso habíamos hablado y habíamos dicho en el versículo 1, en el principio, Bereshit, existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Y el segundo que estamos ahora reflexionando, decíamos, ella estaba en el principio junto a Dios. Es un asegurar, es un volver a decir, un volver a recalcar. Peñatende ponage. Peñandeña ñeajina lleva, que es la palabra, que es el logo. Upea, cierto y tegua, pea oícuri upepe, ¿verdad? En el griego. O el reshid, la cabeza, el principio, el fundamento de todo. No fue creado por nadie, sino que estaba. Es casi, diríamos, este versículo 2 como una redundancia. Redundancia es decir que vuelve a repetir. Y ponamango curipe en el primer versículo. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Hey, ¿entiende? La ñacambiación y gatuñan de ella de hoy Jesús en vez de la palabra, ¿verdad? El dabar. Podemos decir en el principio existía ya Jesús. Y Jesús estaba junto a Dios. Y Jesús era Dios. ¿Se dan cuenta? Qué espectacular. Pero esto lo vuelve a asegurar y dice, la palabra estaba, ¿verdad? Entonces Jesús estaba en el principio junto a Dios. Te dice de una manera diferente, pero como subrayando y concluyendo esa idea del primer versículo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. A ti, bella Asunción, yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo, que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay, mi gran cariño, conozco de tu gente su bondad. Son buenos, consecuentes como amigos, por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores
días de erramundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Si bien yo soy zorzal de otras playas, cantándole a tu pueblo soy feliz. Le canto donde quiera que yo vaya, canciones con nostalgias guaraní, o suelo de mis líricas quimeras, o tierra de esperanzas y de amor. Tus calles, tus mujeres, tus burreras me llenan de ternura el corazón. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual, Paraguay de mi querer. En mis días de erramundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Asunción, qué distante tu recuerdo van quedando para mí. Asunción, so más dulce desde lejos en el arpa guaraní. Ucuetendere bebeba Yanga Yahesami. Cuanto más me montaré Rojalju Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre voy con mi nostalgia, capital del Paraguay. Asunción, flota el alma de leyenda de tu vieja tradición. Cuanto más me enamoré, Rojalju, Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mis nostalgias, capital del Paraguay.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos iniciando los primeros versículos del capítulo 1. Hoy con el versículo 2 nos dice, ella estaba en el principio junto a Dios, es decir, se está refiriendo a la palabra estaba junto a Dios. Es un recalcar, decíamos, es un asegurar, es un reforzativo de lo que ya en el primer versículo habíamos dicho. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Dentro de un contexto cultural antropológico, queridos amigos, en el pensamiento semita, recordemos que no solo es un momento cronológico, sino que es el inicio de una acción con un propósito también trascendental. Atención. Tiene aquí un propósito trascendental. Cuando Juan lo que está haciendo es retomando esta mentalidad y la eleva sobre todo, revelando que la historia humana no comienza en la creación material, sino en la comunión eterna del Verbo con el Padre. Queridos amigos, esta teología que aquí nosotros estamos viendo y que nos está transmitiendo el autor sagrado es una cosa excepcional, ¿verdad? Maravillosa. Upeago dice ñandea llevan da eiku ñamoñe pinuajina con la creación, sino que la misma humanidad, dice él, la misma humanidad. Upeago imagina ñanderejemos ñejina wea, ñanderejemos ñejina wea. Es decir, la humanidad, el hombre, no comienza con el hecho de ser creado, ¿verdad? La misma materia que va asumiendo, ¿verdad? Sino que dice, es más bien una comunión eterna. La comunión, el hecho de estar en una relación eterna, antes de la creación del mundo, eso quiere decir, ¿verdad? Y esta relación, esta comunión eterna es del Verbo, la palabra, ya existía, ya estaba con el Padre. Ahora, culturalmente, esto rompía con la idea de un Dios aislado o inaccesible. Y esto es lo que, queridos amigos, nos hace entender aquí el hecho de romper de lo inaccesible, de un Dios lejano, de un Dios más bien cercano, de un Dios a mano. Upea hoy veñan de que oíma va que oí lleva la palabra, oíma que oí el logos. Entonces, aquí nosotros podemos entender demasiado bien, queridos amigos, que hay una relación profunda de la palabra, del logos, un estar juntos, junto a Dios desde el principio. Nosotros ya habíamos dicho hace rato la afirmación,
en griego, esta afirmación griega, pros ton theon. Pros ton theon. Estaba, ¿verdad?, junto a Dios. En pros ton theon. Estaba. Es entonces una preexistencia, pero que indica una intimidad relacional que en la cultura judía habría sonado, ¿verdad? Escuchar eso, queridos amigos, sería como una blasfemia prácticamente. En el judaísmo, una blasfemia. Pues ningún ser puede estar así junto a Dios sin compartir su misma naturaleza. Sería imposible. Sería imposible. Y entonces, por eso, queridos amigos, este prólogo es esencial y fundamental. Algunos exégetas, algunos estudiosos, cuando hablan justamente del logo, etcétera, etcétera, más bien se refieren a un Dios, ¿verdad? A un Dios, pero como la cualidad del Dios Padre mismo, ¿verdad? Que se está refiriendo a Dios y sus cualidades. Sin embargo, si miramos bien, ante el contexto histórico, como estábamos viendo, donde había muchas herejías o muchas dificultades en comprender, entender y aceptar que Jesús, es decir, el Logos, la palabra hecha carne, es divina, es decir, es Dios, estaba pros ton theon, estaba junto a Dios, porque sería imposible estar junto a Dios en forma preexistente sin ser Dios, ¿entienden? Entonces aquí te está hablando de la divinidad de Jesús, en realidad. Porque después se completará en el versículo 14 y el verbo, o sea, esta palabra, tabar, se hace carne y habita en medio de su pueblo. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque aquí después vamos a seguir compartiendo algunas palabras claves en donde vamos entendiendo, por ejemplo, ese estaba, em. Este es un verbo tan importante, griego, es del verbo eimi, y no indica un punto de inicio, sino una insistencia continua, ininterrumpida y al mismo tiempo una presencia eterna. Juan, en ese caso, queridos amigos, no utiliza ningún otro verbo, o si no tampoco no utiliza, por ejemplo, el aoristo, que sería dentro del griego, una forma de conjugar el verbo, porque el aoristo señalaría simplemente un evento puntual. Aquí, sin embargo, utiliza de una manera del verbo en su conjugación del imperfecto para marcar que el Logos siempre fue. No llegó a ser, sino que siempre fue. Estaba junto a Dios. Y entonces así se marca, queridos amigos, la preexistencia, la presencia continua de siempre. Ahora, Juan, cuando utiliza este verbo, tiene un peso teológico inmenso. Es la base lingüística que la confesión cristológica nos presenta. Y nos presenta esta confesión cristológica diciendo que Él es Hijo eterno y es el Hijo eterno del Padre. Y entonces, por eso es que después, más adelante, también Juan va a volver a desarrollar esto mismo, capítulo 8, en el 58. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad. Y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia. Y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original. Y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya. Ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar.
Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, Él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. De Yara.ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara.ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara.ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara.ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara.ñe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2 en este caso. Y decíamos que capítulo 1, versículo 2, dentro del prólogo, que son 18 versículos. El capítulo 1 es una reelaboración y principalmente el tema, es la preexistencia del dabar, del verbo, reshid, cabeza, rosh, existencia eterna, que tiene su propia consistencia, que no fue creado, en fin, todos esos detalles que fuimos viendo recién, queridos amigos, y aquí por eso utilizamos la palabra arjé,
Es otra palabra clave, arjé, principio, arjé. En la cultura griega, recordemos que el arjé no solo era comienzo, sino que también era el fundamento, la causa inicial, la causa primaria, el fundamento de todo, el inicio de todo, el porqué de las cosas, ¿me entendés, Vagina? Es el cimiento, digamos, desde aquí comienza todo, pero quiere decir que esto es preexistente, causa primaria, es una autoridad, y Juan toma este concepto y lo resignifica, es decir, el Logos no solo estaba al inicio, sino que él mismo es causa y fundamento de todo lo que existe. No solo que estaba, no es que él estaba solo, dice, sino que al mismo tiempo de estar junto, ¿verdad? Pros, tom, theon, junto a Dios o junto a la divinidad, siendo él mismo también parte de esa divinidad. Entonces nos dice que él mismo es la causa y el fundamento de todo lo que existe. Eso después, queridos amigos, lo vamos a volver a retomar, sobre todo en la vida cristiana, en la reflexión. Eso después más adelante también lo dirá San Pablo. Y con el pensamiento siempre de esta preexistencia, Colosenses, en ese himno maravilloso, capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Él mismo es causa y fundamento de todo lo que existe. Ahora, este término, principio, arjé, refleja, queridos amigos, una fusión, es decir, una unión semítica y helenística al mismo tiempo. Semítica y helenística, dos elementos culturales, ¿verdad?, en donde encontramos la verdad que está reflejando esta fusión, mostrando cómo el Logos une en sí mismo la fuente hebrea de la revelación y la racionalidad griega del cosmos. Eso es lo que entonces nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? El Logos une en sí mismo la fuente hebrea, la revelación, la racionalidad griega del cosmos. Y desde aquí queremos mirar, queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico, algunos puntos esenciales, algunos puntos claves que nosotros tenemos, ¿verdad?, dentro de esta aplicación. En primer lugar, mirar un poquitito, Jesucristo es eterno con el Padre. Lo primero entonces como una enseñanza nuestra, que Jesucristo es eterno con el Padre. No fue creado, sino que existió desde siempre. Existió desde siempre. Es una aplicación, es una sociedad líquida. Cristo es el principio firme y eterno para orientar nuestras decisiones. Desde aquí entonces se está queriendo acentuar y desde aquí se está queriendo fortalecer este punto. Un segundo elemento, queridos amigos, el Verbo tiene comunión perfecta con Dios. La comunión perfecta con Dios no está separado, ¿verdad?, del Logos, sino que está unido siempre al Padre desde la eternidad. Otro elemento también muy importante dentro de esta enseñanza, porque no está separado, sino que unido al Padre desde la eternidad. Por lo tanto, la aplicación que nosotros podemos hacer es que nos llama a una comunión también íntima con el Padre a través de Él. Se dan cuenta, queridos amigos, que la Biblia siempre ha sido un libro pedagógico, ¿verdad? Elementos pedagógicos que nos hacen pensar, elementos pedagógicos que nos llevan también nosotros a una aplicación para nuestra vida. Y así como decíamos, esta enseñanza de que el Verbo tiene una comunión perfecta con Dios, ñandeay, a través de esta comunión del Hijo con el Padre, es una enseñanza para nosotros, que entramos en una comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Un tercer elemento de la enseñanza pedagógica, queridos amigos, de este versículo 2 del capítulo 1 de San Juan. El inicio de todo está en Dios. El inicio de todo está en Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Es la frase, ¿verdad? Entonces el inicio de todo.
Nada tiene sentido fuera de él. En nuestra aplicación, por lo tanto, debemos replantear, queridos amigos, nuestros comienzos, nuestros proyectos, nuestros fundamentos, siempre a la luz de Cristo. Todo esto entonces, queridos amigos, es importante. El inicio de todo está en Dios. Un cuarto elemento es que la palabra da sentido también a la historia. La palabra es la que nos ayuda también a nosotros a entender qué es lo que nosotros encontramos en nuestra propia historia. El principio no es un caos, sino es una persona. No es el famoso caos, sino que es una persona, que es Dios mismo, ¿verdad? Y así nosotros podemos entender como una enseñanza también que frente a ideologías nihilistas, el nada, el inicio de la nada, el cristianismo, sin embargo, queridos amigos, nos ofrece una visión con un sentido trascendente. Y por último, una quinta lección tan importante de este versículo es que Cristo no es una idea, sino que Cristo es una persona. En el principio estaba junto a Dios, prostón theon. Y aquí nuestra aplicación para nuestra vida es la educación, el trabajar, el amar y gobernar con Cristo como un fundamento. Todo esto, queridos amigos, lleva a sociedades más humanas. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.